eh, cervicitis crónica. ¿Qué ustedes me pueden decir de cervicitis? Inflamación del cervix, del cuello del útero. Exactamente. ¿Y qué es el cervix? El cuello del útero. Ok, pero ¿qué más me pueden decir? ¿Cómo se divide? O sea, díganme un poquito de lo normal del cervix. ¿Qué es el cervix? ¿La anatomía del cervix? ¿Cuál es la histología? ¿Cuál es el epitelio que recubre cada uno, verdad? ¿Cuáles son las partes del cervix, por ejemplo? Ajá, el istmo y el cuello lo mismo. Solo dieron histología, yo no me acuerdo. No, eso lo dan en ¿Cuáles son? histología, pero yo no me acuerdo. Partes del cervix. Lo dan en histología y en anatomía. ¿Eh? Endocervix, ajá. ¿Y el otro? Y si hay un endo, hay un exo, ¿verdad? Y entonces está el istmo, que es el del medio. Tú tienes el endocervix, el exocervix y el istmo o el cuello. Entonces, ¿cuál es el epitelio que recubre a cada uno? Hay un epitelio que recubre al endo y un epitelio que recubre al exo. El exo es escamoso, por la relación con la vagina. Y al endo es Cilíndrico. columnar. No es cilíndrico, no. ¿Se puso? Señor Jesucristo, Papá Dios, Señor. Tiache. ¿Y qué fue? ¿Se quedó negro? ¿Qué pasó? No, pero el problema es entonces, yo no sé qué es. Programa, eso no lo entiendo. Porque si me sale lo mismo con el TPC no puede ser. Entonces problema laboratorio. Ahorita yo puedo notar. Ya. Entonces, dijimos, endocervix ¿qué epitelio tiene y exocervix ¿qué epitelio tiene? Columnar y escamoso respectivo. Ajá. ¿Cuál es columnar y cuál es famoso? El exo es escamoso y el endo es columnar. ¿Y por qué es eso? Por la relación que tiene el exo con la vagina, que debido a para resistir las abrasiones el adaptado es el escamoso. Y por las características que tiene de secreción y glandular que caracteriza el epitelio columnar del endometrio. Exactamente. Entonces, ustedes saben que La podía arrastrar, maestro. ¿Dónde está nuestra compra hoy? Esa es una señal, ¿cómo se llama? Ah, bueno. no, pero es increíble, señor. Pero ¿por qué se pone ahí? No entendí. Mueva el. Trate de mover el blanco, a ver. No. Exacto, eso que quise decir, que mueva el que tiene. Es vaina de la persona, mira, no. Ah, ya.
Otro ¡Wow! ¡Papá Dios! ¡Cuánta lucha! Ok. Entonces. Entonces, el coyunterino ya lo dijimos que era lo siguiente. Miren, eso es un cervix normal. Ustedes ven que ese es el exocervix, lo que vemos hacia afuera, y eso que ven en el medio es el orificio cervical. Se supone que del orificio cervical tienen que salir las secreciones que nosotras las mujeres vemos más, por ejemplo, en el caso de la fase folicular y en el caso de la ovulación. Ustedes saben que las mujeres, normalmente nosotros tenemos que botar cierto líquido ahí, ¿verdad? Que eso es simplemente para limpiar a ese epitelio vaginal. Pero dependiendo del olor de la secreción, de la consistencia de la secreción, del color de la secreción, nosotros podemos decir si eso es un cervix que está pasando por un proceso patológico o es normal, ¿verdad? Así. Entonces, eso ahí les explica básicamente cómo hay un cambio en la estratificación de esas células cervicales al momento cuando tú eres niña a cuando eres adulta. Hola, no es. Hay algo. O sea, el punto está que la cervicitis se divide en dos. Sabemos que cervicitis es inflamación del cervix, pero se divide en dos tipos, que es una cervicitis aguda y una cervicitis crónica. La cervicitis aguda usualmente es aquella que dura alrededor de 3 meses en la paciente. Ya luego de que sobrepasa de los 3 meses, se considera como una crónica. Existen ciertas literaturas que dicen que es por encima de los 6 meses, pero eso dependiendo de donde ustedes lo lean. Entonces, el principal agente causal de la cervicitis aguda, ¿cuál ustedes creen que sea? O sea, ¿aquí nadie nunca se ha hecho un Papa Nicolau? Sí. ¿Y en la Papa Nicolau ustedes nunca han salido con algo? Porque usualmente la cervicitis, eso es muy común. Alrededor del 60 y pico % de las mujeres tienen cervicitis. Muy, muy común eso. Que puede dar cervicitis hasta por lavarte mal. ¿No le salió nada? No. Todo nítido. Entonces, es Garnella vaginalis. Garnella vaginalis se llama el principal agente de la cervicitis aguda. En el caso de la crónica, como les dije, depende la secreción. Porque la Garnella vaginalis, usualmente el líquido que se transparenta es un líquido literalmente transparente, es un líquido ceroso, blanco, que incluso se confunde con la ovulación y la mujer ni siquiera sabe que tiene cervicitis. Porque no huele, no tiene olor, no tiene cambio de aspecto, se ve normal, pero hay una infección. Pero en el caso de la crónica, depende del agente etiológico. Por ejemplo, si yo tengo el principal, que es el Trichomona vaginalis, esa secreción, ¿cómo ustedes creen que vaya a salir? Si es Amarillenta. una amarillenta verdosa, ¿verdad? Y que tiene como un aspecto como si fuera moco. ¿Se ve la canterella? ¿Eh? La canterella, ¿no? ¿Qué se La llama? candidiasis. No, la candida. ¿Cómo es? Candida albicans, tú dices. Hay una que son, o sea, que uno se da cuenta por la consistencia. Es la candidiasis, que es blanco, como que si fuera cortado. Ujú. Otra que es como verdosa, que tiene un olor como a pescado o algo así. Y la otra que es amarillenta, que ya se me fue el tricomona. no viene en todo el cuerpo. Es que eso depende, porque es que, ¿cómo te digo? Depende del microorganismo. Porque la cándida puede afectarte en la piel, pero también te puede afectar a nivel cervical. Eso depende. Y en la boca. Y en la boca. Pero lo que pasa es que la cándida afecta a mucosa en general. Pasa que nosotros lo vemos mayormente en la vagina, pero la cándida afecta a mucosa en general. Puede ser mucosa oral, mucosa anal, mucosa vaginal, lo que sea mucosa. Es la cándida. Entonces, los principales agentes etiológicos de la cervicitis crónica, yo les dije uno que es el Trichomona vaginalis, que se le produce la secreción que es amarillenta verdosa, que tiene una consistencia como si fuera de moco, ¿verdad? Y
que tiene un olor a pescado podrido. Eso es característico de trichomonas vaginalis. Cuando ustedes están en maternidad, que van a esa haitiana, que abren esa pierna y sale ese bajo de todo el side, es un trichomona segurito. Entonces, el otro agente etiológico es la Candida albicans, que ese es el de las secreciones blanquecinas que tienen un aspecto a leche cortada. Cuando ustedes vean todas las paredes vaginales que tienen como si fuera pegote blanco alrededor de toda la pared, eso es cándida, por todos lados. Y también las secreciones que son lechosas, amarillas, blanquecinas, eso es cándida, siempre. Y el otro agente etiológico también, que es la clamidia. Clamidia. La clamidia. Existen muchísimos otros porque están los streptococcus, los staphylococcus, los bacilos, los enterovirus, o sea, son muchísimos. Pero esos son como los principales. Dale la siguiente. Entonces, el agente causal es el principal es el trichomonas. No, la garnela es de la aguda, pero la que damos aquí es la crónica. Entonces el principal es el trichomonas. La garnela es de la aguda, eso es un dato así para que ustedes sepan, pero de aquí es de la crónica. Dale la siguiente. Entonces miren todos esos que te pueden causar una cervicitis, los monococos, Candida mycoplasma, streptococcus, enterococcus, estafilococcus, Escherichia coli, que todos esos son microorganismos que están dentro de nuestra microbiota vaginal, pero que se exacerban, crecen y por ahí es que viene la inflamación. Dale la siguiente. Entonces miren aquí, por ejemplo, allá, el de arriba, eso es un proceso bacteriano en la vagina normal, que son secreciones amarillentas, transparentes, o sea, no transparentes, sino como amarillentas tipo, como si fuera un amarillo graso, así. No un amarillo pollito, sino un amarillo como grasa. Entonces, la de abajo es la Candida albicans, que son las mismas lesiones, secreciones que se ven blanquecinas alrededor de toda la pared, y esta que está aquí es el trichomonas vaginalis, que miren la consistencia que se ve, o sea, amarillenta verdosa, que es como si fuera un moco y que hiede a pecado podrido. Así es. Entonces, la fisiopatología de la cervicitis crónica. ¿Cómo es que ocurre una cervicitis en una paciente? Miren, ustedes saben que la menarquia, ¿verdad? La menarquia. Sí. Cuando la mujer pasa por la menarquia, que esa es la primera menstruación, existe una activación de los estrógenos y de los glucógenos. Entonces, esos glucógenos básicamente comienzan a liberar sustancias que se van a quedar dentro del citoplasma de las células cervicales. Entonces, eso va a permitir que haya un mantenimiento del pH, como quien dice, y también que los lactobacillus de Doederlein hagan su trabajo, como quien dice. Los lactobacillus de Doederlein son los que van a regular el pH vaginal. El pH vaginal tiene que estar de 4.5 por debajo de eso, hacia abajo, de 4.5 para abajo. Si está por encima de, ya eso es muy alcalino. Entonces, eso significa que cualquier proceso bacteriano que pase por ese epitelio vaginal va a proliferar. Porque si yo tengo un pH alcalino, no va a haber nada que me lo elimine y por ende yo voy a crecer y voy a crecer y voy a crecer. Y de ahí es que viene la cervicitis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que comienza la transición epitelial. Cuando hay una cervicitis crónica, nosotros dijimos, ¿cuál es el epitelio del endo? Y del exo, Escamoso. entonces cuando yo tengo una cervicitis, ¿qué va a pasar? Todo el cervix se vuelve escamoso. Bien, eso es lo que ocurre. Es decir, que el epitelio cilíndrico simple, que se supone que tiene que estar en el endo, hacia adentro, se va a convertir en un epitelio escamoso debido a la misma cervicitis por el proceso inflamatorio. ¿Para qué? Para poder aguantar. Hace la metaplasia. A la siguiente. Entonces, aparte de eso, también se va a producir el peróxido de hidrógeno, que el
perióxido de hidrógeno, el galvatón. Eso que está ahí, la producción de H2O2, eso es perióxido de hidrógeno. Que eso también sirve como un bactericida para cualquier crecimiento bacteriano. Entonces, mientras eso esté ahí, y también los lactobacilos y el pH, todo está bien. Pero cuando viene esa bacteria y descontrola el perióxido de hidrógeno, los lactobacilos y el pH, ahí es que viene la cervicitis. ¿Se entendió eso? Así. Entonces, mírenlo ahí, básicamente una cervicitis, lo único que nosotros vemos es una simple hiperemia en el cervix y ya. En cualquier cervicitis crónica, eso es lo que ustedes van a ver. Eso, a simple vista, se ve normal. Cualquiera puede decir, bueno, eso es un cervix que está nítido, eso está bien. Pero si ustedes se fijan en las porciones centrales, hay una pequeña irritación. Y eso significa que hay un proceso inflamatorio, por ende, una cervicitis. Y aparte de que no se ve muy bien ahí, pero ustedes ven como, bueno, sí se ven, ¿verdad? Como un pequeño líquido blanco que va saliendo de ese hoyo. Esa secreción te dice de que hay eso, exacto. Te dice que hay un proceso patológico, porque se supone que el líquido que sale por ahí no debería de ser blanco, debe de ser transparente. Bien, dale la siguiente. Entonces, algo característico también de la cervicitis es que en la macroscopía, aparte de ver la hiperemia, podemos llegar a ver ciertas vesículas perleadas que se ven alrededor de todo el cervix, pueden aparecer en cualquier parte del cervix, que se conocen como los huevos de Nabucco. Cuando ustedes estaban en pato 1, que dieron metaplasia escamosa del cervix, ¿se recuerdan? Sí. Esa metaplasia escamosa del cervix es lo que pasa aquí en la cervicitis crónica, o sea, son procesos que van en conjunto. Pasa que en pato 1 le dan el mecanismo de adaptación y aquí en pato 2 le damos la patología, que es la cervicitis crónica, pero es lo mismo. O sea, lo que es metaplasia escamosa del cervix, cervicitis crónica, es básicamente la misma patología. Y por ende, la microscopía que vamos a ver. Quistes de Nabucco, ¿verdad? Si en la macro veo los huevos de Nabucco, en la micro veo a los quistes de Nabucco. Dale a la siguiente. Siguiente. Esa, mira, dale, para atrás. Esa. Eso que está ahí es un quiste de Nabucco. ¿Cómo se produjo ese quiste de Nabucco? Recuerden que en el cervix yo tengo a esas células que van a secretar un líquido lubricante para la pared vaginal, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo tenga la cervicitis, que yo dije que mi epitelio que estaba así, que era columnar, va a cambiar a ser así, que es escamoso. Es decir, que el líquido que se está segregando, independientemente de que tú me quites el epitelio, se va a seguir segregando. Pero va a estar trancado. No va a poder salir, porque estaba así y podía salir. Pero ya que tú me lo pusiste así, se queda trancado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que se acumula. Y eso que ustedes ven ahí es básicamente la acumulación de ese moco, de ese lubricante que no salió. Y así es que se forma el quiste de Nabucco. Bien. Siguiente patología, dale. Bueno, todo eso. Pólipos cervicales. Deja ver, yo creo que esa no va. Ustedes son de más. Déjame confirmar. Exacto, esa no va a poder. Dale a la siguiente. Ahí. Displasia cervical. La displasia cervical, como su nombre lo dice, displasia, desorganizado, plasia, crecimiento, y cervical, cervix. Entonces sería crecimiento desorganizado de las células cervicales. Eso es una displasia cervical. Bien. Entonces, esa displasia cervical tiene factores de riesgo. El principal factor de riesgo es el BPH de las altas cepas, que son la 16 y la 18, porque tienen BPH de alta cepa y de baja cepa. Las de baja cepa son la 6 y la 11. La de alta cepa son 16 y 18, que son las que te producen o las que te permiten el desarrollo del cáncer cervical. Bien, mientras que las cepas 6 y 11 permiten el desarrollo de ¿qué? Cuando un paciente tiene cepa 6 y 11. De las lesiones en la labiales de aquí abajo. Ah. No de aquí, de aquí. Esas no son de las verrugas, nada más.
O sea, son los condilomas acuminados que aparecen en la vagina. Los condilomas acuminados son literalmente como si fueran pelota, masa, que tienen a focos necróticos, focos hemorrágicos y focos como si fueran abscesos, como si fueran pustulosos en toda su superficie y que se ve en toda la pared vaginal. Imagínense el libro de anatomía, que ustedes ven la vagina que ponen en el libro de anatomía. Imagínense esa vagina, pero llena de tumores. Llena de tumores que tienen sangre, que tiene necrosis, que tiene esto. Y duele. Duele bastante. Eso es un condiloma acuminado. Pero esta displasia es causada por esos dos, que lo que te va a producir es un cáncer de cervix. Ahora, otras causas que te pueden producir la displasia cervical son la edad temprana del primer coito. Esas niñas que comienzan a tener relaciones sexuales antes de la menstruación, por ejemplo. A los 8 años, a los 9 años, 7 años y así. No, hay personas que No, hay niñas que no necesariamente son violadas, hay niñas que le dan para allá, sí, porque hay niñas que le llegan la menstruación a los 15, pero cuando viene a ver perdió la virginidad a los 12. Pasa. Entonces, parejas sexuales que son numerosas, ¿verdad? O si no, en el caso de que usted sea una persona seria, pero su pareja te de realengo por otro lado, ¿verdad? Entonces va para donde usted y se lo pega. Ese es otro factor de riesgo. El tabaquismo, que está en todos los lados, eso nunca se queda, la nicotina te produce todo. Los anticonceptivos orales de uso prolongado, porque sería eso. Por retirarle los estrógenos. Y eso induce a una proliferación necroplásmica. Es porque a la larga te produce un reordenamiento de las células, del ADN de esas células cervicales. Entonces, básicamente, te suprime los genes supresores tumorales, que son el P53 y el RB, y también el P16 y el P56 y esa gente. Entonces, cuando te va a suprimir eso, básicamente te está dando entrada a un precáncer. No un cáncer, sino un precáncer, porque te está permitiendo el desarrollo a la mutación. Y eso lo hace una mujer que se automedica con anticonceptivos orales por más de 5 años. Que ella, porque es amiga de fulana y fulana su ginecólogo le dijo que consuma tal pastilla tanto tiempo, ella dijo, bueno, fulana y yo somos amigas, las dos somos mujeres, eso no importa, yo lo voy a hacer. Entonces ella misma se automedica desde que empezó su vida sexual. Empezó su vida sexual a 19 años, tiene 26 y ella misma se automedica con pastillas. Todos los días. ¿Por cuántos años yo dije? De los 19 hasta los 26. 7 años. Por 7 años. Ahí, todos los días. Nada más se la deja de beber cuando le llega la menstruación. Y depende, porque hay algunas que los doctores dicen que se la sigan bebiendo también. Exacto, porque depende de la pastilla que usted beba. Entonces, ahí. La supresión inmunitaria, dígase cualquier paciente que pase por cualquier proceso que le produzca una inmunosupresión, dígase un paciente que tenga VIH, por ejemplo, es fácil que le dé una displasia cervical. O también la falta de circuncisión en el caso de los hombres, porque ustedes saben que la capucha interna del glande es un foco de bacterias, básicamente. Y si ese hombre no se baja eso y se lava bien eso, pues entonces cuando vaya a tener relaciones con usted, básicamente le va a pegar todo. Por eso es que uno de los mejores anticonceptivos son los condones. No solamente porque te evita que tú te preñes, sino que literalmente el único anticonceptivo que evita las enfermedades de transmisiones sexuales son los condones. Porque si tú te vives... No, porque eso depende de que te eches ese condón y de la compañía y de todo. No, yo digo que a veces hay enfermedades de transmisión sexual que aún usando condón hay un riesgo de que se contagien. Ah, no, pero claro, obvio. Porque que no es una inmunidad al 100%. Pero de todos los anticonceptivos que existen, el único
que a usted lo cuida, por así decirlo, de una enfermedad de transmisión sexual, es el condón. Porque usted bebe patilla, a ti te puede dar un herpes igualito por una patilla. Si tú te pones el DIU, por ejemplo, a ti te puede dar una gonorrea igualita. Si tú te pones la de aquí, la inyección, a ti te puede dar una sífilis igualita. ¿Entiendes? Y eso que son las bacterias, que son más sencillas. Exacto. Entonces, preguntas, so far. Dale, siguiente. Entonces, esa es la clasificación, tírenle fotos a eso. Eso va para el Proevin, que no es la semana que viene, sino la de arriba, porque como femenino se divide en dos, puede ser bastante largo. Va así mismito, apréndaselo. Así mismo. Así mismo. Le va a salir esa pregunta. Mencione la clasificación de la displasia cervical. Si no Eso es sabe, lo que yo lo hago quiero. como bonus. Entonces, la clasificación son tres: Regan, Richard y Bethesda. Los tres se refieren a la misma vaina, básicamente, pero ellos tienen nombres diferentes. La primera línea horizontal, o sea, la leve, NIC 1 y LIE de bajo grado, esas tres primeras, se refiere a la afección del primer tercio del epitelio cervical. La segunda línea se refiere a la afección del segundo tercio y la tercera línea se refiere a los 3 tercios. Bien, pasa que tienen nombres diferentes, pero horizontalmente es lo mismo todo. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Bien, ¿cuál nosotros utilizamos aquí en el laboratorio? La de Richard, NIC 1, NIC 2 o NIC 3, esa es la que usamos. Y esa es la que usualmente ustedes van a ver en cualquier laboratorio, por ejemplo, de referencia, Madita, si se hace un Papa Nicolau, es el que usan, es NIC 1, NIC 2 o NIC 3. A la siguiente. Entonces, en la parte de la microscopía, en la imagen de allá, es el epitelio normal, cilíndrico, bien bonito, todo organizado, pero en la parte de aquí ya hay una displasia cervical en donde todavía yo conservo la membrana, que la membrana es esa línea que va así, abajo, que lo divide. Esa es la membrana. Entonces ustedes ven que solamente se afecta aquí, esta primera parte solo se ve afectada. Esta es la membrana y todavía se mantiene intacta, ¿verdad? Aquí displasia moderada, es decir, los 2 primeros tercios, todo esto, y luego todo el tercio. Aquí se ve mejor. Por ejemplo, miren, esto es normal. Ese es el NIC 1, que se ve solamente el primer tercio afectado. Miren la membrana aquí. Esta es la membrana basal. Entonces de aquí hasta aquí está afectado. Ya después de aquí para arriba sigue normal, ¿verdad? Algo característico de la NIC 1 es eso. Ustedes ven, por ejemplo, esto, que es ese puntico negro el núcleo, y ven que hay como un halo blanco alrededor. Eso se llama atipia coiliocítica. Atipia coiliocítica. Y eso es único de la displasia cervical. Bien, atipia coiliocítica. Se puede ver en cualquiera de las tres, pero en la que más se ve es en la NIC 1. Luego en la NIC 2, miren cómo se ve la afectación de los 2 primeros tercios, que son estos, 2 primeros tercios. Bien, y miren la misma atipia coiliocítica allá arriba. Pasa que menos se ve. Y la NIC 3 se ve afectada los 3 tercios, pero sin sobrepasar la membrana basal. Bien. Como la NIC 3 me afecta a todo el tercio, pero no me sobrepasa la membrana basal, por eso recibe otro nombre y se conoce como carcinoma in situ. Carcinoma in situ. Bien, ¿cuál es la diferencia de carcinoma in situ y de carcinoma infiltrante? Cuando atraviesa la membrana basal. Cuando atraviesa la membrana basal. Es decir, ¿por qué es in situ? Porque miren la membrana ahí y todavía no la atraviesa. Entonces, eso es un carcinoma in situ. Es decir, que no me va a producir metástasis, porque todavía está adentro. Pero si ya es un carcinoma infiltrante, es porque sobrepasó esa membrana y es probable que produzca metástasis en ese paciente. Bien. La in situ no hay metástasis todavía. La in situ. No hay metástasis. En el infiltrante sí. Bye, cuídense, bye. Pero eso en general, eso en todos los cánceres, eso no solamente aquí. Eso en cualquier cáncer que ustedes lo apliquen, el de estómago, el de pulmón, en cualquier cáncer. Esa es la diferencia en general. Bien. Entonces, miren cómo se ve. NIC 1, afectación de la primera línea. Esa es la membrana aquí abajo. Primera línea. NIC 2, 2 primeros tercios.
y NIC 3 los 3 tercios. Parecen Bien. cositos. Y se ve la diferencia. Miren cómo se ve, así debería de verse una célula cervical normal. NIC 1, NIC 2 y NIC 3. Y si ven, cada vez que va pasando, se va volviendo más características las formas atípicas que tienen. ¿Cuáles dijimos que eran las características de la atipia? Pleomorfismo. Pleomorfismo, hipercromatismo, pérdida de la relación núcleo-citoplasma, ¿verdad? Pérdida de la polaridad, ahí está, porque mira, la relación núcleo-citoplasma aquí era de 4-4, aquí bajó de 1 a 1. ¿Entienden? Porque se expandió y el núcleo cogió el espacio que le correspondía al citoplasma, básicamente. Entonces, mírenlo ahí, NIC 1, primer tercio, atipia coilocítica arriba, esa es la misma imagen pero más lejos. NIC 2, hasta aquí. Y NIC 3, todo el tercio, solamente esta parte, porque ya está aquí abajo es endometrio. Pero esto aquí, mírenlo ahí. Si ustedes se fijan en la NIC 3, hay algo que las dos últimas hileras siempre se respetan. O sea, nunca van a estar afectadas las dos últimas hileras. ¿Cómo así? Las dos últimas hileras de aquí siempre van a estar normales. Nunca se ven afectadas. Yo veo lo grande y hipercromático. ¿Tú ves eso? ¿Cómo se ve? Y ahí se ve normal. Aquí está la afectación y ahí se ve normal. Aquí está la afectación. No, espérate, que eso se ve lejos. Aquí está la afectación y aquí está normal. Todo eso ahí arriba está normal todavía, porque abajito que está la afectación. Aquí se supone que eso aquí arriba está normal todavía y abajo está la afectación. Se supone que aquí no debe de haber nada normal. Pero si ustedes se fijan en esas últimas líneas, en vez de estar vertical como aquí, están como horizontales, como acostadas. Es porque esas dos últimas hileras siempre se respetan, nunca se afectan. Entonces, esos son básicamente, eso no es una manzana, eso es un cervix. Esta es la parte normal, así debería de verse, un cervix normal, y ese es el Papá Nicolau de ese cervix. Pero miren, por ejemplo, aquí, si yo tengo una cervicitis, o sea, un proceso inflamatorio, aquí si tengo una lesión precancerosa, como la que vimos, que es la displasia, y aquí, que es el cáncer. Bien. ¿Preguntas? No. Miren cómo se ve. Eso es de bajo grado, porque todavía, si ustedes se fijan, estos que están aquí están normales. La lesión solamente se ve aquí. Aquí sí hay de alto grado, porque ahí ya eso ni siquiera es una célula, es una vaina rara, ¿verdad? ¿No tienen preguntas? ¿Dudas? Esta y ya. No, ahí va. Entonces, en el caso de la sintomatología de la displasia, realmente son síntomas muy generales, porque la displasia te puede producir, por ejemplo, picazón, te puede dar ardor al orinar, te puede producir dispaneuria, que eso es dolor al tener relaciones sexuales. Le puede producir sangrados irregulares y así. O sea, son muy generales. Eso es más por Papá Nicolau que otra cosa que se demuestra. Cáncer de cervix, ¿qué es eso? Para terminar. Cáncer en el sur. Es una neoplasia Epitelial, maligna. que deriva de una proliferación anormal de las células cervicales. ¿Verdad? Entonces, ese cáncer de cervix corresponde al 90% de todos los cánceres que ocurren en el cervix, y este se divide en 3 tipos, dependiendo su patrón macroscópico. ¿Cuáles son? Bueno, y eso parece un poco. Ahí está. Otro tipo. Blanco. El temprano, dice ahí temprano, Blanco, rojo y avanzado. cerebro. Ajá. Dale la siguiente. Siguiente. Mírenlo ahí. Esos 3 tipos. Fungoso o exofítico, el ulcerativo y el infiltrativo. Ahora dale para atrás, a la primera imagen.
¿Cuál de esos tres es fungoso? ¿Cuál de esos tres es esofítico? ¿Y El cuál de esos primero el tres es fungoso, infiltrativo? el tercero el esofítico, porque tiene la bola El aquí. tercero es esofítico. Infiltrativo. ¿El infiltrativo cuál es? El del medio. No, No, Porque Pero fungoso ese de hongo fungoso. y hongo blanco, digo yo, no sé. Sí. No, fungoso es el tercero. Sí. No, fungoso es este. ¿Cuál? 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 Es el esofítico. Ay, fungoso. porque ¿Cuál? un hongo, Esofítico ¿no? o fungoso. Ah. No es por fungo, no viene de hongo. Sí, porque tiene la forma de un hongo. Ya tú sabes, ese es el examen no. Y yo digo como Oye. coliflor nada más. El infiltrativo y el ulcerativo. Así. Entonces, los factores de riesgo son esos: el VPH, el mismo que vimos, 16 y 18 principalmente, el tabaco, la multiparidad, que eso es haber tenido muchos virus, y también una inmunosupresión crónica, dígase de que son específicamente de pacientes que tienen años con una patología reumatológica, por ejemplo, una artritis gotosa, un tofo gotoso, una cosa así, que le produjo una inmunosupresión. Bien, a la siguiente. Entonces, mírenlo ahí, fungoso exofítico, que esa fue la bolita que vimos, ¿verdad? Se llama así porque es una masa que protruye hacia afuera, hacia la luz, ¿verdad? Y fungoso por la forma que tiene, porque parece un honguito cuando sale, porque es así. Aunque ustedes ven que es como un cerebro, pero es la formita del hongo, así. Entonces, el ulcerativo, como su nombre lo dice, es como cuando se produce ese cráter erosivo alrededor de todo el epitelio cervical, específicamente alrededor del orificio, porque tú tienes el orificio cervical y es como que alrededor del orificio se ve todo un epitelio lacerado y ulcerado, como si lo hubiesen quemado. Y el infiltrativo, que es básicamente un crecimiento difuso de ese cáncer de cervix. Dale la siguiente. Mírenlo ahí, ese es el tipo exofítico, que si se fijan es como una masa que protruye hacia afuera y que tiene a bordes que son bien delimitados, o sea, bordes que como que protruyen así. Siguiente. Entonces, en el caso del infiltrante, aquí ustedes van a encontrar una lesión que es difusa, es como una combinación del ulcerado con el fungoso, el infiltrante. Porque si ustedes se fijan, ustedes están viendo una masa que está como ulcerada, pero al mismo tiempo como aplatada, ¿verdad? Como que ella intentó salir, pero la quemaron y no salió y se aplató. Entonces, el infiltrante, yo siempre he dicho que es una combinación de esos dos. El ulceroso es literalmente, como yo les dije, un cráter erosivo en esa masa, en esa epitelio, y el exofítico es una masa saliente. Entonces, el infiltrado es como una masa con la superficie erosiva, como si fueran los dos juntos. Dale la siguiente. Aparte de que ustedes se fijan que cuando la masa protruye en el pasado, ella protruye como con los bordes así. Dale la siguiente, a la pasada, perdón. Ustedes ven cómo ella sale, como si fuera un cerebrito, como así, como con una bordecita. Entonces la otra sale plana. No sé si me entienden. Sí. Sale así como plana, como ulcerada. Dale la siguiente. Entonces, en la parte de la microscopía ya se dividen esos 4 patrones, que son el escamoso o el epidermoide, que se ve en el 75 al 80% de los casos. Ese se divide en 2 patrones microscópicos a su vez, que es el bien diferenciado y el mal diferenciado. El bien diferenciado es básicamente la organización de las perlas córneas dentro de esas células cervicales, que a eso se le conoce como, de la queratina dentro de esas células cervicales, y a eso se le llaman perlas córneas. Es decir, la perla córnea es queratina organizada dentro de las células cervicales. Y entonces el otro patrón, que es el mal diferenciado, que también se conoce como disqueratosis, son la misma queratina pero desorganizada dentro de esas células. Entonces, queratina organizada, perlas córneas; queratina desorganizada, disqueratosis. Luego tienen otro patrón, que es el adenocarcinoma. Ese se ve en un 20 a un 25% de los casos. Ese patrón simplemente nosotros vemos glándulas, porque recuérdense que adeno hace referencia a glándulas, y si hablo de carcinoma son glándulas carcinoides, ¿verdad? Entonces,
como estamos en el cervix, vemos a glándulas endocervicales que van a tener características atípicas o características malignas. Y también podemos ver una variante que se conoce como la adenoescamosa, que es una combinación de la escamosa con el adenocarcinoma. Adenoescamoso se llama. Bien, combinación de la escamosa con el adenocarcinoma, o sea, de los dos principales, de los dos más comunes se combinan y se llama así. Luego tienen el otro tipo, que es el de las células pequeñas o las células en avena, que ese se ve en menos del 5% de los casos. Y ese es causado principalmente por el VPH de tipo 18, no por el 16, sino el 18. Y este es uno de los peores pronósticos, pero realmente el de peor pronóstico es el carcinoma indiferenciado, porque uno no sabe qué patrón está viendo. Porque en el escamoso tú tienes un patrón, en el adenocarcinoma tienes otro, en la célula pequeña tiene otro, pero en el indiferenciado es porque no se sabe, es totalmente neoplásico. Por ende, el de mayor pronóstico es ese. Entonces, tengo una pregunta. Concerniente a eso de las células pequeñas en avena, ¿aparece en otra neoplasia? Con ese mismo nombre. En la de pulmón. La de pulmón, La de la de pulmón. disquiratosis, pelacornia, en carcinoma Ese, no coge, sí, es básicamente la misma clasificación del cáncer de pulmón. Son casi iguales. Ya lo sabes. Sí, es verdad. Entonces, así mismo, escamoso, bien diferenciado, mal diferenciado. Células pequeñas, donde sea que ustedes vean eso de que epidermoide y escamoso, bien diferenciado, mal diferenciado, en cualquier patología que sea. No importa si es pulmón, si es lo que sea. ¿Ya? Entonces, ya, básicamente casi. Dale al siguiente. Mírenlo ahí, esas son las córneas, esos rosados grandes que ustedes ven, esa es la queratina organizada. Siguiente. Y eso que está ahí es la disqueratosis, que no están viendo la formación de perlas, no están viendo la formación de masa, sino es como que ustedes ven esta reacción alrededor de la glándula, miren eso, alrededor de la glándula, eso. Y esa es la queratina, que está desorganizada. Siguiente, a la siguiente. Listo, preguntas, dudas. Como la semana que viene no hay previ, vamos a estar virtual. O aquí. Depende, se supone que es presencial. Las clases son presenciales, ¿verdad? Pero si existe o aparece alguna eventualidad, la ponemos virtual y yo voy a intentar corregir todo.